Bienvenidos a Códigos de Vida, un espacio de evolución y aprendizaje. Todo en esta vida tiene un código y hoy vamos a descifrarlo. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Códigos de Vida. Hoy tenemos una pareja hiper mega consciente. Estamos acostumbrados a escuchar historias por ahí de dejarlo todo para viajar y demás, pero hoy no vamos a romantizar nada. Hoy vamos a hablar del costo real de quemar el guión, de dejarlo todo literalmente, donde hubo ansiedad, dudas, privilegios, miedo, contradicciones. Hoy tenemos enfrente a dos personas que estaban en la cima de lo que el sistema llama éxito. Por un lado tenemos a Josiah, un abogado litigante de alto perfil en los tribunales de Filadelfia, ganando casos millonarios, y tenemos a Azul, que es una profesional corporativa que escaló la escalera del éxito. Tenían el dinero, tenían el estatus y el guión perfecto, pero decidieron no solo quemar el guión, sino donar partes de sí mismos, literalmente, para reescribir la definición de estar vivos. Así que pasaron de los tribunales de mármol a construir casas con barro y paja con sus propias manos, de la acumulación de capital a la donación de órganos vitales a desconocidos. Así que nada, les damos la bienvenida, chicos, bienvenidos a Códigos de Vida. Bienvenidos. Gracias, muy amable por la invitación. Un montón de información. A mí me acuerdo la mitad de las cosas que hemos hecho. He sido Muchas veces pasa pasa esto, ¿viste? Para la gente que por ahí los conoce de redes, es quizá normal uno saber de la historia, uno ver, pero para toda esa gente que no los conoce, antes de meternos en la jaula de oro o en cómo era su vida antes y todo, y en el disfraz detrás de ese exitismo, ¿quiénes dirían hoy que son Josiah y Azul? ¿Cómo se podrían definir si tuvieran que definir ustedes dos? Puede ir primero uno, luego el otro, entre los dos, como quieran. Bueno, yo todavía me considero un ser en proceso de descubrirme, ese autodescubrimiento que no sé, tal vez ese era toda mi vida, un ser con equivocaciones, me equivoco todavía muchísimo, pero siempre con esa conciencia de ser no sé si la mejor versión sea la palabra, pero por lo menos mi ser auténtico y escucharme, ser coherente con esa voz interior, esa intuición. Soy una persona amante de la naturaleza, soy naturaleza, así me considero, y bueno, eso es como soy una persona todavía descubriendo este mundo, descubriendo cómo es ser humano y descubriendo como el camino. Gracias, hermoso. Importancia. Invertí mucho tiempo, muchos recursos, mucha atención en cosas que ahora no me importan. Entonces, por suerte, conseguí como la vida de mis sueños bastante joven para darme cuenta que no me llenó, que no era la vida que quería. Entonces empecé como en esa búsqueda de ser más consciente, más intencional, más auténtico. Y bueno, estoy en ese camino. Más natural también volver a lo que somos, porque vale la pena aclarar un poco el contexto que Josiah es de Estados Unidos, que nada, que es el país que más te quiere programar y vender cosas que no son buenas, no son saludables. Es el país que más quilombo tiene hoy en día, problemas de salud tiene la gente y demás, de alimentación. Y bueno, y Azul, que es de Colombia, que por suerte ahí todo lo que es Latinoamérica se mantiene todavía no sé, esas ideas de los mayas, de las civilizaciones pasadas, que eran realmente sabios, chamanes y demás, y aparte que el entorno es mucho más natural que Estados Unidos. Nada, es el contexto que quería aclarar. Vos, Juan, ¿querés decir algo antes de empezar? Sí, más que nada quería conectar un poco lo que decía Josiah también, de esto de que cuando alcanzaste ese exitismo quizás del sistema o tener esa vida de los sueños, ¿te gustaba ahí cuando te veías de traje o sentías que esa identidad dentro tuyo no era tan tuya realmente y era más lo que te bajaron de información y lo que te dijeron que iba a estar bien para tu vida cuando eras chiquito? Y bueno, yo era abogado por un poco más que 6 años, estudié por como 7 años antes de eso, y cuando tenía 6 años mi papá ya me estaba presentando como el abogado de la familia. Entonces estaba muy acondicionado. Entonces honestamente me sentí por años como sí, esa es la vida, ese es el juego, todos estamos en ese barco, mejor buscar un asiento cómodo. Y pensé como si puedo aguantar el estrés, si puedo aguantar la ansiedad, bueno, me toca, como porque todos tenemos que luchar por sobrevivir en esa vida. Entonces como para solamente responder tu pregunta, sí, por años pensé como bueno, no, esa es mi vida auténtico. Bueno, es una historia un poco largo, pero como alguien me invitó a un encuentro con gente que estaba haciendo como un
Transformational Training en inglés, entrenamiento transformacional. Y yo estaba como convencido que era como algo de una religión, entrando un secta. Entonces, bueno, tenía una exnovia dentro de esa comunidad y ella terminó la relación conmigo y quería mostrar que era una secta. Y yo, como un dicho en inglés, como tomé el jugo. Estaba como, bueno, me metí y me ayudó mucho como poder ver el otro lado de mí, como el lado más emocional, el lado más amoroso, el lado más, con mucho más empatía. ¿Y te costó perder en el momento que haces como la transformación de que te empezás a dar cuenta que dejás de querer la idea de continuar siendo un abogado exitoso, digamos? ¿Te contó esto de perder el estatus frente a otros hombres? Porque en la investigación que hicimos hubo una sección que estábamos viendo cómo se podría analizar hoy en día, porque la narrativa cultural de los Estados Unidos y del mundo constituye que estabas como en la cima del éxito masculino, como intelectual, financiero, y de repente frente a otros hombres o frente a otras mujeres también como que ahí se perdía el estatus o en realidad se ganaba algo en el interior, ¿no? Ay, sí, todavía me cuesta, honestamente. La identidad, tomé tantos años construyendo ponerle como esa casa de identidad y abandonarla. Bueno, fue muy difícil por el tema económico y todo eso, pero más que eso, el estatus donde como, por ejemplo, como mis padres estaban muy orgullosos contando a todos sus amigos, bueno, mi hijo es un abogado en esa firma, está ganando esa plata, está haciendo... Y bueno, sí, fue difícil y hasta ahora. Hay momentos cuando, por ejemplo, Gonzalo estaba contando como mi historia y yo estaba pensando, no, pero yo era abogado en Miami, no en Filadelfia, y como con ganas de corregir cosas que ni me importa, pero una parte de mí todavía está como en eso. Son muy Es un valientes. proceso, es difícil. A mí me encanta lo que transmitís, son muy valientes, porque venimos de unos padres generacionalmente, que tus padres deben tener la misma edad que los míos, o los de Gonzalo, o los de Azul también, más 60, 70, no sé, que por ahí, viste, solo había 3, 4 opciones y que también, hasta incluso en la elección de carreras, cuando yo dije que quería estudiar turismo, ¿cómo no? Medicina, arquitectura, vos, Claro. así, viste, nada, no sé. Es que la programación que había, además en las generaciones de nuestros padres y abuelos, es tremenda. O sea, el Total. tipo de vida que ellos tienen en la cabeza hoy en día es nada que ver a lo que es realmente cuando uno empieza a entender la vida desde otros aspectos. Pasa que todo ese conocimiento estaba muy oculto y cerrado para ellos. Hoy en día se están hablando de miles de cosas que a mi abuela no le entran en la cabeza. Cosas, y no cosas paranormales o conspiranoicas. Cosas como la física cuántica. Vos le explicás algo a mi abuela de física cuántica y por ahí déjame en lo tradicional, en lo que le explicaron a ella toda la vida, ¿entendés? Y bueno, eso es una programación ultra fuerte que al final te limita un montón, porque lo que no te expande te está limitando. Y cuando te encasillas en etiquetas, en identificarte o en el ego mismo, te estás limitando igualmente. Y Azul, ¿vos cómo lo vio tu entorno el hecho de tu transformación y dejar todo de lado? Si querés contar un poco qué estabas haciendo y qué pasó en el medio que se fragmentó ahí. Sí, bueno, en mi casa yo siempre era como la oveja negra, como la rara. En mi entorno siempre era la rara, la que no hablaba mucho, era muy tímida, pero tuve la fortuna de crecer entre esos dos mundos. Mi madre nació en el campo, o sea, de generación de mi abuela, bisabuela, todos campesinos, y bueno, les vendieron esta idea de hay que ir a la ciudad, hay que salir adelante, hay que todo esto, que igual hace parte de mi historia de vida y agradezco esas oportunidades que me dieron para llegar a donde estoy ahora. Yo siempre digo que tuve la fortuna de ver los dos mundos desde muy pequeña y si conecto con esa niña era feliz, libre y ella misma en la naturaleza. No hay duda de eso. Y tuve esa fortuna, me acuerdo que incluso recordaba hace poco que cuando iba al colegio, como siempre me sentía rara porque en el campo, en la finca, siempre hablaba con los animales, siempre estaba como feliz jugando en el río, como tan libre. Y cuando llegaba a mi colegio en la ciudad, todos los niños hablaban de otras cosas, como eran cosas que a mí ni me importaban, ni sabía, porque no me interesaba como ese mundo. Entonces, sí crecí como siendo la rara. También, mis padres también empujándome a ir a la universidad. Quería hacer música, como
irme de mochilera, hacer música en la calle, tocar mi guitarra, pues como ni se te ocurra, ¿no? Como se te ocurre, es una locura. Entonces escoge entre esto y esto. También incluso mi padre me empujaba como, ¿por qué no eres abogada? Porque yo era muy buena discutiendo, argumentando y todo. Entonces, ¿por qué no eres abogada? Eso yo no, hasta pretendí como que no había pasado para la carrera de abogacía. Sí pasé, pero le dije no pasé y terminé estudiando para ser profesora de inglés. Y bueno, hice esa carrera, igual trabajé también como profesora y trabajé en call centers, en oficinas, diferentes trabajos, pero estaba muy deprimida. Lo que pasa es que en ese tiempo pues no se hablaba mucho de la depresión, no se hablaba mucho de cómo se sentía la ansiedad y bueno, fue después de la pandemia que como el quiebre total para mí y fue como, wow, estoy deprimida y si no hago un cambio en mi vida no quiero seguir viviendo. No de esta manera. Y bueno, fui muy honesta en ese momento con mi familia, como no estoy siendo feliz, tal cosa. Y bueno, acá me reencuentro con esta persona y empezamos a viajar y fui, digamos que cuando metí toda mi vida en una mochila, dejé las etiquetas, como estaban ustedes diciendo, esa carrera, terminé la carrera y les di el título a mis padres y dije, bueno, ahora déjenme ser libre. Y fue duro, no voy a decir, no lo voy a romantizar, fue muy difícil volver a encontrar un valor en mi ser, dejando el hacer, dejando a un lado como lo que hacía, lo que había estudiado, todo. Fue muy difícil, yo sabes, testigo de eso. Pero en esa como cuando te rompes así y volver a como la deconstrucción, ¿no? Es maravilloso y tuve como los momentos más plenos de mi vida en una playa sin nada, siendo solamente. Y bueno, después cuando regresé, creo que mis padres poco a poco han visto mi transformación, han visto que me ven mucho más feliz, con más paz, con más propósito y bueno, fueron aceptándolo y ahora lo aceptan. Sabes que me encanta y también quería decir algo porque está buenísimo esto que contás, dijiste con más paz, ¿viste? Y vos sabés que siempre hablamos de cuál es el propósito en la vida de cada uno, más allá también de ayudar y de contribuir a la sociedad de cualquier manera, ya sea de manera espiritual o compartiendo mensajes potentes, pero creo que también hay que ocuparse, ¿viste? De uno mismo, de estar tranquilo con uno. Entonces, viniendo los dos de un mundo corporativo y sobre todo, bueno, Azul, que vos sabés que en América Latina estar en el mundo corporativo financiero es como sinónimo de estatus o de movilidad social también. Creo que está buenísimo escucharse uno mismo y priorizarse también para reencontrarse con uno. Como que en el momento de darle el título a tus padres de profesora, ahí te pudiste volver a encontrar con la Azul que tenían dentro, decir, en realidad la Azul, viste, le gustaba más el contacto con los animales, te vimos en Reel ahí también con caballos, estando en la bioconstrucción. Entonces, bueno, quería preguntarle a ambos si fue, bueno, ese momento de COVID en el segundo año, en 2021, ¿cuándo fue ese momento de que el sueño americano o el sueño corporativo de ambos o del exitismo así, se empezó a sentir como una pesadilla lúcida o qué parte de eso se extraña, qué parte, ¿cuándo deciden empezar con este proyecto los dos? ¿Fue a partir del casamiento o cuándo empiezan a salir? Bueno, nosotros nos conocimos en marzo de 2019 por una noche y ella estaba en otra cosa, yo estaba todavía en ese mundo como abogado y bueno, nos separamos. Nos conocimos por Couchsurfing, no sé si han escuchado de eso, pero bueno, los dos viajeros y sí. Y después yo tuve un caso, bueno, que duró como mucho tiempo y lo terminamos en New York y de una vez tenía como 2 semanas de vacaciones, entonces fui a Nepal para subir a Mount Everest, la montaña Everest, como hasta el campo base y esa fue el final de enero de 2020, justo como en el principio de la pandemia, por lo menos en Estados Unidos llegó fuerte en marzo de 2020. Pero en China ya estaba pasando, entonces como nadie estaba en la montaña. Y pasé 2 semanas en la montaña y mirando como toda la gente con esos sueños que murió subiendo esa montaña, pensé como tengo que hacer un cambio en mi vida. Bueno, decidí que en ese momento quiero hacer algo para ayudar a alguien más. Empecé el proceso para donar un riñón y en ese momento que voy a mudarme, bueno, en ese momento estaba pensando en viajar como full time, pero por la pandemia decidí hacerlo como una camioneta y la tercera cosa era renunciar a mi trabajo. Entonces, esas 2 semanas en paz y como sin ruido, sin distracciones, pude conectar con una voz, con mi intuición. Parece que no estaba escuchando ni pude escuchar por muchos años. Ese como reconectar con mí mismo fue muy hermoso.
Wow. Tremendo. Pero vos Está fíjate bien. también cómo sale a la luz todo cuando uno se expone, se escucha y está en un entorno rodeado de Natural. naturaleza, porque la naturaleza al final es lo que nos hace bien a nosotros. Nosotros vivimos abombados de cosas que no son naturales para nosotros. Tipo, imagínense cómo nos repercute en nuestro cuerpo físico, emocional y energético vivir aglomerados en un edificio donde hay 500 personas más, todos tienen wifi, hay ruidos, o sea, es caótico y nada de eso es bueno. En cambio, cuando vos vivís en una isla o te vas a la montaña o algo, hay paz, está tu voz, o sea, como que cambia mucho la percepción. Y no es casualidad que vos hayas tenido ahí el quiebre, digamos, y que te haya caído una ficha tan importante que en 2 semanas metiste un cambio radical en tu vida. Tremendo. Sí, Y además, estar tomate la desconectado de decisión. celular es como la bendición más grande. Sí, siempre cuando alguien me claro. pregunta como no puedo encontrar mi propósito, es como, bueno, si no quieres Aíslate. escuchar la influencia de toda la gente que está viviendo una vida que tú no quieres, apaga el celular y como buscar un Ve a la lugar donde naturaleza. no escuchas las voces de nadie. ¿Vos, Che, Juan, que sí, quiero vincular lo que estaba diciendo recién los dos y cómo este contacto con la naturaleza te permitió como definir esto de, bueno, empezarte a escuchar. Tomar la decisión en el Everest de donar un riñón. Entonces, quiero hacer un parate acá porque hablamos algo off cámara muy lindo, que era esto que le dije cuando los estudiamos. Era una analogía de decir, desde la escasez de sacarnos algo a nivel físico corporal, o sea, de un riñón menos, a la abundancia de poder donarlo y hacer un bien para la comunidad, porque lo donaste de manera anónima, sin recibir una remuneración económica, pero recibiendo todo de una manera espiritual. ¿Sentís que la cirugía, en lugar de física, fue una cirugía espiritual para vos? Sí, es difícil hablar de ese tema. Sí, escribí una carta a la persona que doné. No quise conocerlo. La verdad, para mí fue como una experiencia, como dijiste, como un camino espiritual para mí. Es muy fácil, especialmente en Estados Unidos. La gente habla de cómo hacer cosas, de la filosofía, de cambiar cómo vivimos, pero tomar acción es algo más fuerte para mí. Yo era así, como toda mi vida soy bueno, por lo menos en inglés, hablando, como era abogado, pero la verdad no tomaba mucha acción, no había tomado mucha acción para mejorar el mundo. Y esa fue una oportunidad para mostrar a mí mismo que soy capaz de ser diferente, de no solamente hablar, pero tomar acción y reconocer que todos somos conectados del lado espiritual. Ayudar a otra persona es también ayudar a mí mismo, porque como yo creo, como todos somos parte de lo mismo, como un poco de agua entre el mar, ¿no? Como he dicho, dice. La verdad Es que que- sos un fenómeno. Literal, es esto, porque Sos un fenómeno, boludo. nuestra mente es la que crea la polarización, la dualidad, la separación, la ilusión de separación. Porque en realidad cuando uno llega a ciertos estados alterados de conciencia se da cuenta que en realidad todos somos uno, que nada, por eso está la ley del espejo y la de las vibraciones y por eso nos hace tan bien ayudar a otro, porque sentimos que nos estamos ayudando a nosotros mismos. Por eso existe el karma, que es recibir automáticamente lo que uno da, porque es exactamente, se maneja así, es como que la vida es un algoritmo que vos vas atrayendo la misma vibración en la que vivirás, atraes lo que das, lo que sos, son palabras diferentes para explicar lo mismo. Y nada, justamente el acto que vos hiciste fue un acto increíble que muy pocos se animan a hacer por sus creencias y demás, y justamente vivimos en una sociedad que fue llevada a la obsesión con acumular y tener más y vivir en miedo, y vos elegiste tener menos físicamente. ¿Qué se gana cuando te quitas algo que supuestamente uno cree que necesita? Hey, pará. Sabemos que estás disfrutando el capítulo. Suscríbete y comentanos abajo a quién te gustaría ver en el próximo. La pregunta es como sobre la función de riñón, ¿cómo está? No, No, que no, ganaste. ¿Qué ganás vos en tu interior cuando te sacaron algo que supuestamente necesitabas? O sea, ¿qué te dejó bueno. hacer esto? No perdí nada, tengo un cicatriz chiquitito, pero yo gané algo. Lo que gané era conectar con una parte de mí que estaba muy apagado por mucho tiempo y
es como conectar con otra gente, como no conozco a la persona, no sé quién es, entonces si estoy caminando en la calle, como puede ser que esa persona que, no sé, me está gritando es la persona que, exacto, es como estuvimos en un retiro de yoga hace 2 años y hicimos un ejercicio como mirando el ojo de otra persona por como 5 minutos y como no sé si han hecho ese ejercicio, pero la cara de la persona como cambia, y con una de las personas como vi una cara de como muchas personas, pero a la vez para mí representó como la persona que tiene mi riñón. Y solamente sé que es un chico en California de 20 algo, pero fue como muy muy especial poder compartir. Es como, no sé si con mi mamá, por ejemplo, Navidad para ella es muy especial, le encanta poder regalar a sus nietos, sus hijos, como esa sensación de poder ofrecer ese regalo es como más especial para ella que la persona recibiendo el regalo. Yo me sentía así y es como, es evidencia de la vida que quiero vivir, es como es posible. Bueno, la verdad no pienso mucho en ese tema, ya fue hace 3 años y solo fue como una cosa, no me define, pero entiendo que para mucha gente es como medio raro. Yo creo que, ¿sabés que no es raro? Es inspirador, es muy inspirador. Cuando estábamos leyendo la historia, quizás es algo que uno lee y digo, no machea tu perfil o que la sociedad quiere para hacer ese acto, pero no machea con la realidad de nadie, es como dijiste antes. Muchos hablan, pero no accionan. Entonces creo que es inspirador. Es como, mira, si yo ahora te digo, de acá hasta que te mueras, nunca vas a pagar el exceso de equipaje en un avión porque siempre vas a viajar con una mochila de 7 kilos nada más. Es esa liviandad de saber que en realidad sí se podía hacer, pero que siempre vos en realidad pensás, ahora tengo que pagar esto. Cuando quizás si vas a un lugar más frío podés no usar esos $50 y comprarte una campera en ese lugar y después terminarla donando, ¿me entendés? Total es plata que va a estar ahí. Yo creo que es inspirador, creo que Seibo tiene mucho eso. A mí me gustó mucho eso. No, tal cual. Bueno, acá quiero entrar un poco a lo que se están dedicando en el último tiempo. Pero antes de entrar de lleno, vamos a tocar unos temitas que van muy relacionados. Y es, bueno, cómo es pasar de, por ejemplo, estar firmando documentos legales a meter las manos en el barro y la paja para construir paredes, ¿no? Porque el barro no negocia, se seca cuando quiere. ¿Qué te enseñó el barro sobre la paciencia que los tribunales nunca te pudieron enseñar? Queremos realidad, ¿eh? Si tienen que contar algo divertido, gracioso, es el momento. Me parece la experiencia de Azul es más interesante porque para mí no fue difícil. Hacer como mi lado masculino es como otro trabajo. Soy adicto de trabajo. Lo más difícil para mí es sentarme a meditar, como cuando hicimos Vipassana, por ejemplo, como 10 días solamente meditando como 12 horas por día. A mí me cuesta mucho más. Barro, abogado, para mí es lo mismo. Enfoca en algo y hacerlo 12 horas por día hasta que termino el proyecto. Entonces fue como, de hecho, en el principio era como otra distracción. Estaba en otro ambiente, pero era lo mismo. Estaba corriendo de trabajo real adentro de mí mismo. Como aceptarme, perdonarme, amarme, bueno, muchas cosas, pero mudarse del campo no es como, bueno, ya está, el trabajo ya está hecho porque estoy en un entorno más lindo, más natural, no, esa es como la oportunidad de empezar a hacer el trabajo porque supuestamente hay menos distracciones, pero también hay forma de buscar distracciones si no quieres hacer el trabajo real. Y en el principio es lo que hice. Con la casa de barro trabajé muchísimo. El jefe más Ahí va. Buenísimo. Es un workaholic, pero lo que pasa es que está bien, es como dijiste también, salió por ahí ese lado más masculino de decir tipo, bueno, dale, vamos acá. Quizás esa ansiedad que siempre nos comía desde el principio, cuando empezamos a vivir en sociedad, que es, tengo que terminar esto, ya sea poner una ventana o levantar un poquito más la pared, no está quedando bien y ya te vas a acostar pensando, mañana tengo que hacer esto, cuando en realidad tendría que ser, qué bueno que estoy haciendo esto. Como celebrar el avance. Claro, eso como celebrar el avance, no condicionarse porque todavía no terminó, ¿me entendés? Pero es tremendo. Y esto fallamos bastante. Yo traté. Yo soy más él es muy del hacer, yo soy mucho más del ser, fluir. Igual, si hubiese sido por mí, nunca hubiéramos terminado esa casa, y si hubiese sido por él, hubiésemos terminado así, pero con muchos dolores, mala salud, y creo que ese es el balance que nosotros dos tenemos. Sí, para mí tocar el barro, la tierra, se siente siempre mucho más natural cuando lo haces
con presencia. Fue Eso. hermoso. No me puedo embarrar, ensuciar. Yo soy como un animal en la naturaleza, es mi hábitat. Entonces para mí no era mayor cosa. En el caso de nosotros como relación fue muy difícil, porque él es un jefe muy estricto. Bueno, conmigo mismo, porque me enseñaba toda mi vida que mi valor estaba muy conectado de lo que puedo producir. Claro. Y ella me ha ayudado muchísimo de reconocer que tengo valor por ser, no por lo Qué que buen hago, no balance. que Qué produzco. buen balance que tienen ahí de energías también, porque es muy importante que esté eso dado. A mí me pasa también y me ha pasado con exparejas de decir tipo, el mismo nivel de autoexigencia que tengo conmigo, yo lo espero como de la otra persona. Como que yo espero que la otra persona, si yo me levanto ahí, ella también después puede levantarse tipo, y a las 5 de la mañana y empezar a hacer cosas. Y no es así por ahí con todo el mundo, ¿entendés? Así que creo que es un buen balance que tienen, buena química ahí. La remera justo que te pusiste hoy, Juan, dice, Sí, Y no lo encima veía. tiene el corazón conectado. Creo que tiene como un Ah, logo, que es como el corazón conectado a la mente, algo así. Pero me hombre, nada, Hermosa. está, Está muy gracias. cool. No nos están pagando por esto igual, pero no importa, hay que votar porque es una linda remera. Vamos a volver a la base. bueno, y vos, Azul, un poco antes mostrabas lo que es la van life o la vida rural como estética y hermosa, pero contanos un poco también el lado B, ¿no? La parte más fea. Sí. La parte Sí, donde no no hay tengo- ducha caliente, donde hay bichos, donde el cansancio por ahí te rompe. ¿Dónde Claro. encontraron los dos, digamos, la belleza en toda esa incomodidad? Ujú. Bueno, digamos que el tema de bichos y esto nunca me ha molestado. Soy una persona que le gusta bañarse bastante. Eso fue como una de las cosas más, que encontrar un lugar donde bañarnos era bastante difícil. Y el tema de ir al baño afuera, en la naturaleza, me acuerdo tanto, nunca se me va a olvidar la primera vez, estaba nevando afuera, eso fue en Washington, En Oregon. y me dice como, hacerlo afuera, y yo hasta lloré, yo Estaba como llorando. llorando, no quiero. Y bueno, y fui afuera, cabé mi huequito, todo. Wow, qué sensación tan como liberadora, Natural. es como animales. Y bueno, creo que esa fue como para mí última vez, la primera y última vez que lloré en ese aspecto. De resto, digamos que una vida minimalista, yo soy capaz de vivir con muy poco. A mí lo que me gusta es como comer, comer bien. De resto, yo no soy de lujo. Por muchos años nunca me maquillé. Empecé a maquillarme cuando tuve un trabajo como de oficina, porque todo lo hacían y eso, pero nunca soy de comprar mucha ropa, ni zapatos, ni nada. Entonces es como muy liberador, al contrario. Y también estar como en la naturaleza te quita tantos pesos de qué va a pensar esa persona de mí, sin espejos. No teníamos espejos, entonces era como Claro. por días, semanas, meses, no nos veía. Muy liberador, pero obvio tiene sus matices. No puedo, bueno, es una van pequeña, 24/7 juntos, fue uno de los grandes retos de nuestra relación al principio, especialmente por este contraste de que eres muy workaholic, entonces era como, bueno, hay que terminar la van, y yo como, bueno, poco a poco, con tiempo, y era como, no, día y noche dándole, y bueno, eso fue como un gran tema. Después viajar, especialmente la forma como nosotros lo hacemos, que es muy conectados con la naturaleza. Pero en ese momento yo tenía una perspectiva de Estados Unidos como, yo ya había ido a Estados Unidos, no sé si esta parte la conocen, pero fui como work and travel cuando era estudiante, y fui, cumplí, hice el sueño o la pesadilla americana de tener 3 trabajos, de trabajar 14 horas por día en restaurantes, en diferentes cosas. Viviendo en un departamento con 12 personas. Ajá, sí, conociendo lo peor, literalmente lo peor de esa ciudad en Estados Unidos. Y bueno, yo tenía esa como perspectiva, Estados Unidos solo para trabajar, yo nunca lo veía de otra forma. Que empezamos a viajar y viajamos por parques nacionales, por muchos lugares con la naturaleza, y Estados Unidos tiene ese otro lado que es hermoso, es espectacular, y es como con lo que yo me quedo también de esa experiencia. Me mostró todas las posibilidades para mí. Qué bueno también todo lo que estás contando, porque creo que habla también del trasfondo que tuvo, ¿no? Uno, como decíamos antes, cuando ve a veces un Instagram a nivel presente, una casa de bioconstrucción, o quizás cómo están ahora ustedes, por ahí no vio toda la historia previa o la justificación, entre comillas, de por qué están tomando esos accionarios o por qué están comunicando lo que hacen, ¿me entendés? Creo que representa más cuando después te vemos
en Contacto a la Naturaleza, o vemos a Josiah dando algún mensaje como diciendo, miren, esto hasta mis padres lo piensan, pero bueno, yo les quiero decir que, dada mi experiencia, yo quiero compartir esto. ¿Sabes qué? Estamos como muy bien con tiempo, porque ustedes solo fueron contando cosas que teníamos programadas para los bloques siguientes que tenían que ver con el barro, con el contacto a la naturaleza. Queremos hacer una pregunta que ahora tiene que ver con algo que hablamos off cámara. Antes estábamos hablando un poco de todo el avance tecnológico de la IA, de la nueva modalidad, de cómo nos afecta el miedo a lo que sucede hoy en día y esa incertidumbre, ¿no? Muchas veces hablábamos con Gonza de que no hay nada más peligroso que el desconocimiento, como que no saber qué va a pasar y como que a veces vivimos como con el miedo como lo que te impide hacer algo, como lo que te impide romper una barrera. Una frase muy importante dice, el miedo solo sirve para perderlo todo. ¿Cómo se está viviendo para ustedes esta revolución digital y esta dualidad de no querer estar todo el tiempo en las redes o en la inteligencia artificial, pero también de, en cierta manera, tener que usarlas con el algoritmo para también comunicar lo que ustedes hacen, que es re lindo? Es un gran dilema para Sí, nosotros. ¿Tú total. quieres No, empezar? sí, justo día a día es algo que me pregunto. ¿Quiero publicar algo? ¿Quiero realmente hacer esto? Cuando también la gente nos ataca o nos dice que no deberíamos estar haciéndolo, que como que nos tratan de callar. La verdad, esa gente me motiva. La verdad es como, mejor no me digas nada porque me vas a seguir motivando. Porque gracias a ti sé que esta información es importante y necesaria. Porque si todos pensáramos como esa persona que bueno, con un montón de desinformación o cosas como sectas, cuando solo hablamos de que somos naturaleza y todo esto, es como triste la desconexión tan grande que vemos en redes, no, especialmente en todo el mundo. Para mí es un siempre de ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y ahí cuando recuerdo el propósito, conecto con eso, creo que, no sé, bueno, ahorita lo dirá Yosada, pero hemos llegado a pensar como va a llegar a un punto donde no más, es como adiós, desaparecemos, pero para eso todavía falta. Y también para mí es un reto personal de ser, ahorita como les contaba, fui la niña tímida, la niña que se escondía, la niña que como era la rara, la que no usaba su voz porque me van a mirar como un extraterrestre, como rara. Y encontré una voz en las redes, sí, también me atacan, pero por lo menos estoy como hablando, usando mi voz y como dándole voz a esa niña que se cayó por mucho tiempo. Y para mí es un reto, realmente ponerme frente a la cámara y hablar sigue siendo un reto, me critico mucho y todo, pero también es como un aprendizaje y bueno, hasta el día que me sienta cómoda y ya me sienta como cumplí una misión y tal vez ese día dejaré las redes. Si los Sí. haters es señal de que están haciendo todo bien igual, ¿eh? Claramente. Un hater es aquel el que no tiene la valentía para querer hacer eso. Y me pasó con mi compañero de casa, que le da vergüenza hablar en cámara y me dice, no puedo creer que subas eso haciendo un baile, un freestyle, lo que sea. Y en realidad me dice, pero vos te gustaría hacerlo. Sí, me dice, pero no me animo. Entonces es eso, es el primer cringe así. Y Josiah, vos tenías muy en claro antes de arrancar que esto, lo que estaba pasando en la sociedad, este miedo que nos estaba dando y cómo te escribe la gente o les escribe la gente como para decir, che, ¿qué va a pasar? Cuando ya empiezan a cerrar las fábricas o empiezan a cerrar las cosas y tenemos que volver al campo. ¿Qué onda? ¿Cómo lo vivís? Sí, es un tema muy fuerte y bueno, muy amplio, pero una palabra que uso Gonzalo en el principio sobre privilegio, es una palabra que me pega porque es como a veces difícil aceptar que sí, privilegio de poder como conseguir ese sueño, ese éxito bastante joven. Y me siento responsable en parte como compartir mi experiencia que no fue como todo perfecto, donde bueno, ya ahora soy feliz, ahora no nací así. Tenía recursos, tenía ese estatus, tenía como influencia entre esa comunidad, pero no era lo que nos vende. Entonces para mí es muy importante como por lo menos intentar poder compartir ese aprendizaje con nuestro público, pero de largo plazo, como dijo Azul, no pensamos en seguir haciendo eso, como vamos a llegar a un punto donde compartimos nuestra experiencia y para la gente que está alineado con ese camino, genial. Para los que no, genial, como no hay problema. Pero hablando de IA en particular, es como si todo cambia en la historia de la humanidad, siempre hay cambios, pero ahora mismo es algo diferente, como yo lo veo. Y he investigado bastante, he hablado con gente que entiende esas cosas de un nivel mucho más profundo. Y por lo que he investigado, ya la capacidad de IA ahora tiene la capacidad de quitar la mitad de trabajos de gente en oficinas,
ya, y eso sin los robots. Entonces vamos a llegar a un punto donde, bueno, podemos depender o como esperar que el gobierno nos va a pagar como un sueldo por ser como solamente Pues el universal income, como en inglés, un Sí, el sueldo pago básico. universal. Pero yo no confío en el gobierno, nunca he confiado en el gobierno, tampoco cuando era abogado. No me gusta depender de otros, tal vez es como por mis propias experiencias y de mi, bueno. Está excelente. Ni lo sobrejustifiquen porque compartimos plenamente. Pero bueno, sí, lo que estaba diciendo antes de empezar a filmar es que nos vendieron como una vida mejor mudándonos a la ciudad. Con la revolución industrial, como bueno, hay muchos trabajos en fábricas donde puedes ganar como un hombre para toda la familia, donde puedes pagar por seguro, puedes comprar una casa con el sueldo de como 5 años de trabajo, donde puedes mandar a sus hijos a la universidad. Bueno, ese sueño americano no existe. ¿Y qué pasó? Perdimos toda esa sabiduría de nuestros ancestros. Entonces la gente que dice como, bueno, quiero renunciar como ese acuerdo, no me está sirviendo, no hay camino como para muchos, o se siente que no hay camino. Tiene que quedarse en las ciudades grandes porque no tiene la plata para comprar el terreno de sus abuelos, ni la mitad, y no tiene como la experiencia de poder cultivar su comida, o tener sus propios animales, construir su casa, coser su ropa y mucho más. Entonces, bueno, es un tema que mucha gente está como conectando con nuestra visión. En parte me parece por eso, por los mensajes que recibimos, por miedo. Igual que la pandemia es una oportunidad de ver lo que ya ha pasado por muchos años, pero ahora es más obvio. Cuando invitamos también, perdón Gonza, es que justo con invitamos también neurólogos y gente que analiza también la sociedad, y hablábamos de la educación primaria, de por qué no nos enseñan a cultivar la tierra o a labrar la tierra o a trabajar para conseguir nuestros propios alimentos. Y hay algo muy cierto que creo que la gente que lo sigue conecta mucho con la forma que tienen ustedes de hacer el camino, que es ir a la naturaleza y mostrar cómo es tan realizable las cosas, pero bueno, que es un proceso de aprendizaje. No, yo iba a decir que al final en toda situación uno puede hacer foco en la parte negativa o positiva. La pandemia fue un antes y un después para la mayoría de la gente que conozco. Para algunos fue increíble, fue un cambio radical, pero para mejor, y para algunos por ahí que no sé, que tenían comercios y tuvieron que cerrar todo y fue la peor etapa de su vida. Pero bueno, uno elige en qué posición, cómo vivirlo y cómo verlo. Entonces yo creo que la IA, obviamente que es algo muy heavy porque es algo que semana a semana se va haciendo una bola cada vez más grande, las actualizaciones que salen y nada. Fíjate que en la película Matrix o Terminator, en la primera escena ya habla de que una IA fue la que se llevó a la humanidad, ¿no? Se llevó puesta a la humanidad. Y bueno, yo creo que también es posible la capacidad, o sea, y eso que nosotros estamos hablando de lo que tenemos por ahí conocimiento, pero yo no sé cómo funcionan las computadoras cuánticas que tienen ahí, que ya se sabe que tienen, que son las computadoras que andás a ver todo lo que pueden llegar a hacer y las funciones, ¿no? Entonces nada, si uno elige quedarse con el miedo, las dudas, la preocupación, tu subconsciente te va a mostrar todo eso para seguir dándote la razón. Pero la tecnología es una herramienta que puede ser usada para bien o para mal. Lamentablemente es el sistema en el cual estamos inducidos y vivimos, siempre usa las cosas para hacernos mal a nosotros. Pero bueno, ahí es donde uno tiene que ser consciente que todo lo que nos brinda el sistema está manipulado y es una mentira y te lo hacen para bajar tu vibración. Entonces una vez que uno ya sabe eso, es bueno, ya sabiendo esto, cómo actúa, digamos, el enemigo, la estrategia del enemigo, vamos a hacer lo contrario, ¿no? Era un poco lo que quería aportar. Parece también es una oportunidad, porque en toda la humanidad no siempre definimos como nuestro valor, nuestra identidad por nuestros trabajos. Eso es algo relativamente nuevo, especialmente en Estados Unidos, los últimos tal vez 200 años. Antes era como invirtiendo mucho más tiempo en su arte, en la familia, como ser buen hermano, exacto, como compartiendo entre comunidad. Entonces también lo veo una gran oportunidad de pasar por el mismo proceso que nosotros hicimos, de como dejar de definirnos, dejar de buscar nuestra identidad por el trabajo
y buscar más profundo quién somos sin el trabajo. Y me parece mucha gente, igual si no quiere, va a tener que pasar por esa experiencia. Me preocupo por cómo está pasando su tiempo libre ahora. La tecnología, cómo lo está usando, especialmente con los niños, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte. Creo que, bueno, esta dopamina instantánea, estas distracciones que hay, que siempre tipo se habla de lo mismo, hoy en día ustedes reflejan mucho también que trabajan para vivir, no para sobrevivir, pero creo que sí, que nos estamos perdiendo en nuestra fase más analógica. Y creo que nosotros 4 tuvimos la suerte, al menos, la suerte de que todavía no estaba tan colapsado. Solo teníamos como televisión y algunos programas, algunas películas, todo de programación, pero estábamos en esa edad de que corríamos, jugábamos, saltábamos. Si la solución es poner en una tablet al nene de 2010, está muy difícil. Y lo veía, tuve la oportunidad de ser entrenador de básquet, lo veía con los chicos, no sabían correr. Nosotros no parábamos de correr, jugar al básquet, fútbol, béisbol, lo que sea. No sabían correr cuando llegaban a entrenar, les tenía que enseñar a correr. Y bueno, era tremendo. Somos la única generación que hemos tenido la experiencia de vivir sin celular y con celular. Tremendo. Como jóvenes. Y es lo mismo de lo que dijo Azul. Como ella pudo vivir en el campo y en la ciudad y tuvo la oportunidad de elegir porque pudo comparar las dos. Los niños hoy en día no tienen cómo compararlo, solamente desde joven sabe cómo estar conectado con videojuegos, con su celular, con porno, con todas esas cosas que está sacando toda su atención. Estoy muy animado para como tener la oportunidad de abrir espacios donde los niños pueden como dejar el celular, dejar la tecnología y solamente estar en la naturaleza. Y qué feliz que somos ayer, ¿sabes qué? No importa que dure un poquitito, pero tengo que contar esto. Qué feliz que somos cuando nos volvemos a conectar. Yo estoy viviendo ahora en un pueblo de 2000 personas, que bueno, no entra ninguna cadena grande y todo, es al norte de Australia, cerca de la barrera de coral. Es un clima que es low season porque llueve todo el tiempo. Ayer le digo a mi compañero, voy a jugar al vóley que pusieron ahí en el grupo de WhatsApp. Solo son actividades, básquet, vóley, ¿me entendés? Está buenísimo. Voy y se larga a llover tremendo. Nadie se fue. Nos quedamos, italianos, franceses, alemanes, australianos, yo que soy argentino, todos jugando al vóley. Empezó el partido con lluvia. 3 partidos seguidos jugamos bajo la lluvia. Estuvo impresionante esa experiencia. Volvimos a transpirar sobre mojados, sobre todo nos tiramos al suelo, todo. Y ahí el celular ocupó el rol que tenía que ser. Solamente fue comunicación. Estoy acá. Eso es usar la tecnología, entre comillas, para mí como recurso y no. Así que nada, ¿querés agregar algo? Porque quería pasar a una parte que tiene que ver ahora con el amor, antes como llegar a la etapa final del podcast, porque obviamente creo que de todos podemos aprender mucho, pero teniendo la oportunidad, ustedes son la segunda pareja que entrevistamos y queremos tocar el amor como una parte fundamental, un eje que los une ahí también, una decisión. Y queríamos preguntar qué significa mantener el amor y mantener estos ideales tan lindos que tienen, pero también llevarlo a la convivencia con un reloj de 90 días, un reloj temporal. ¿Qué fue el punto, lo mejor y lo peor de ese mundo? Puedo empezar con lo peor. Bueno, hay que humanizarlo, hay que compartirlo también. Bueno, desde que empezamos nuestra relación siendo una pareja internacional, fue como todo un reto, no solamente cultural, porque somos muy diferentes nuestras culturas. Él habla muy bien español, yo entiendo inglés, pero igual comunicación, misunderstanding, como malentendidos, todo eso son retos. El reto más grande, siento yo, también es esa presión de cada 90 días, ¿a dónde vamos? ¿Y ahora qué hacemos? Nos separamos, estamos juntos. Y cuando estamos juntos 24/7, que ya sé, no es lo más sano, porque conocemos gente, sí, estamos en otros lugares, pero no tenemos como nuestro parche de amigos, como para separarnos, o nuestros hobbies, que, bueno, él puede ir a jugar tenis allá, yo puedo ir a natas, ¿sí me entienden? Entonces, como estar en un país diferente a cada 90 días, es adaptarnos a este país, adaptarnos a esta ciudad, conocer la gente, y luego ya estás como adaptándote y te tienes que ir. Entonces es como, y también es de fatiga de decisiones, a dónde vamos a viajar, en qué ciudad vamos, qué bus vamos a tomar, qué vamos a comer, todas esas cosas es exhausto. Y luego cuando nos tenemos que separar, nos separamos, no sé, por un mes, pero donde él está en su cosa, yo estoy en mi cosa, y es un reto, porque yo siempre, digamos que yo, ya hablando un poco más profundo, desde mis
traumas y cosas que estoy sanando, también tengo esta herida de abandono muy marcada. Entonces también cada vez que nos separamos es como, no sé si nos vamos a volver a ver. Él siempre piensa que sí nos vamos a volver a ver, pero algo dentro de mí siempre tiene esa duda y siempre tiene ese miedo. Gracias por compartirlo. No, pero ¿sabés lo que pasa? Que está buenísimo igual. Gracias por compartirlo, porque hay mucha gente, viste, que no se anima a decirlo, a compartirlo, porque no tiene por qué, pero también sabe que su amigo, su pareja o su contexto va a trabajar con algo que no es una verdad. Tipo, no, si uno no es honesto consigo mismo y dice, tengo una herida de abandono, la otra persona no le ayuda, porque por ahí, nada, está más pendiente de otra manera, o quizás lo lleva de otra manera, como Josiah, que por ahí es consciente de eso también, es nada, buenísimo. Claro. Bueno, yo hablo de la parte hermosa. A ver, ¿tú quieres seguir hablando? No, justo solamente iba a decir el contraste. El contraste de eso es lo negativo, pero ese es de estar lejos y volver como a confiar en que él me diga como nos vamos a volver a ver, y siempre pasa, ayuda a sanar mucho. Y hoy como lo manejo mucho mejor, como que siento que cada vez esa herida, no sé, he escuchado diferentes terapeutas y dicen que uno a veces no sana por completo las heridas, que vuelve a pasar por la misma, pero yo siento que cada vez esa herida como que se cura un poquito, y eso es lo hermoso, que entre esa adversidad y esas dificultades, retos de la relación, también he sanado muchísimas cosas de mi vida. Sí, un trauma no sana, se trabaja el trauma. Es lo que nos comentaba la neuróloga que vino. Como se expone, se reconoce y se trabaja. Porque la persona que, voy a ir a un caso más extremo, sufrió de violación, nunca va a sanar eso, nunca va a eliminar eso de su vida, ¿me entendés? Pero lo va a trabajar para reconocerlo, entenderlo y decir, pasó. Sí. Y como regresó un poco el principio de como esa, bueno, como para la palabra que usaron como de despertar de la sociedad, de vivir en la ciudad, de ese mundo, para mí hacerlo solo hubiera sido muy, 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 muy difícil. Como ya estaba en el camino, ya sabía que no estaba bien con la vida que estaba llevando, pero cuando ella llegó era como esa inspiración, ese motivo de como, ok, vamos, ponemos la fecha, como hacemos el cambio, y como enamorarme con mí mismo. Y también como ver como ella me estaba mirando como por sus ojos era algo muy especial, y como valió la pena todo el trabajo. Porque a veces puede ser difícil como ver todo el trabajo que uno tiene que hacer para llegar donde quiere, como estar como viviendo una vida auténtica, donde puedes sacar la máscara y puedes como mirarte en el espejo y reconocerte 100%. Y bueno, es difícil a veces cuando es como, pero ¿para qué voy a hacer todo ese trabajo y enfrentar todos esos traumas? Es más fácil evitarlo. Pero cuando uno como está con su pareja y reconoce como eso no va a funcionar si no hago el trabajo, y vale la pena. Entonces para mí como enamorarse, tener como el amor de tu vida a tu lado, y igual no siempre es fácil. Hay momentos cuando es como, la quiero matar. Cuando hicimos la casa, honestamente, me quería enterrar no sé cómo al lado de la sobrevivimos eso. Fue muy difícil. Pero viajando también. Sobrevivimos. Es que esa es la cosa, como que creo que es ¿cómo se dice? El yin yang, es la dualidad de los retos. Han sido difíciles y ha sido como lo peor, pero también ha sido lo mejor, porque el crecimiento es inexplicable lo que hemos crecido estando juntos, y cada vez los retos son más difíciles, pero como viéndome hace 5 años atrás cuando empezábamos, digo como wow, lo que he crecido, y gracias a él, bueno, gracias a nuestra relación, a él que es mi espejo y no me deja mentirme, y sí, eso también es lo más bello, también no es fácil, pero es bello. Qué bueno. Qué bueno. Se nota que se complementan un montón, y que no es casualidad que el uno haya encontrado al otro y que estén juntos, y el propósito y la misión que tienen en conjunto. Hay un tema más que nos tocamos que me parece importante si hay tiempo. Sí. No, ese es un tema demasiado grande. De comunidad, como puedo relacionarlo con el tema del amor, pero para mí con mucha gente que está... Mándale. Y bueno, está muy relacionado con ese tema de enamorarme, como de estar con mi pareja. No solamente es nosotros dos, como hablando de tener hijos y esas cosas, nos motivó mucho la idea de vivir en comunidad, o por lo menos con vecinos que están en el mismo camino, porque intentar manejar las emociones y todo lo que viene en esa vida, solo entre los dos
prácticamente imposible. Y hemos visitado muchas comunidades en varios países y reconocemos que ese es como el hack de vivir fuera del sistema. Igual entre el sistema, como hay gente viviendo juntos, pero para mí compartir las responsabilidades como en la finca, estar como viviendo al lado de tus amigos, poder hacer el trabajo juntos, wow, es Sí. muy especial. Y quiero agregar algo entre paréntesis, no estamos hablando de una secta, porque mucha gente puede estar diciendo que nada, hablamos de tener buenos vecinos, como antes, donde mi vecino hacía pan y yo, no sé, tenía una vaca y nos compartíamos, hacíamos trueque, salíamos a jugar básquetbol, eso Educamos los hijos juntos. como volver a esa comunidad, a Claro. confiar. Hoy en día, con la IA, con el internet, todos somos tan en nuestro propio mundo, tan ensimismados, que no nos vemos a los ojos, no nos hablamos con honestidad, no nos sacamos las máscaras como para decir estamos tristes, estamos mal. No, Estamos enojados. sí, estamos en nuestro celular y se ha perdido tanto esto, el contacto, el estar, y es una necesidad, somos seres sociales, no sobrevivimos solos, sobrevivimos juntos y se ha perdido y está muy perdido esa conexión y queremos recuperarla con una tribu. Si me preguntas como qué es la solución para seguir adelante como entre la sociedad, y no estamos como no somos revolucionarios diciendo como tenemos que acabar el sistema, estamos intentando mostrar como otra forma de vivir. Sí, Exacto, y para mí como vivir en comunidad es la solución. Creo que la palabra tribu es una muy buena definición de eso. Me da una gana de estar haciendo un asado ahí con el Josiah, tipo ahí de repente y volver ahí, que estén todas las parejas, la familia ahí sentados, es buenísimo, pero hace poquito leí un informe que decía que en 10 años la gente, sobre todo en el continente asiático, hablo sin miedo y tapujo de esto, hace mucho que están metidos en el celular, hace mucho que yo veo en el comedor, yo trabajo en hoteles, voy al hotel y están todos con el case, la funda del celular, la que se pone así, tirando una película, una serie en esa media hora que tendría que ser un almuerzo comunal de todo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo está yendo tu día? ¿Qué haces después a la tarde? ¿Qué actividades es esto? Yo siempre voy con la gente vieja, la grande. Decían que los asiáticos van a venir a Latinoamérica o a África a estudiar cómo es vivir en comunidad. ¡Wow! ¡Qué fenómenos! ¿Cómo hablan entre ellos? ¿Cómo cocinan? Y va a pasar. Es una realidad de que hoy sorprende, mismo cuando le compartís algo de tu cultura a otro, hoy sorprende que nosotros, no sé, en Argentina es algo muy tradicional, la barbecue, el asado. Nosotros son 3 horas y media para la preparación, pero no porque no es solamente divertido ver el fuego y todo, porque hay conversación, se pasan mate, se pasa fernet, lo que sea, hay cómo estuvo tu semana, qué te gustaría hacer, y después son 3 horas después de comer también hablando y todo, y ese momento es sagrado, es como holy, ¿me entendés? Tipo, y a veces lo hacemos acá con gente de otro país y se sorprenden, y les encanta, y lo quieren hacer de vuelta después. Lo que pasa es que se perdieron muchos valores que son muy importantes para uno, ¿no? Obviamente por el hecho de las distracciones, la tecnología, ciertas cosas que nos ocupa lugar en nuestra mente y que al final no nos aporta nada, y no solo que no nos aporta, sino que nos perjudica, ¿no? Y no es casualidad que ahora se esté hablando mucho de comunidades a nivel digital, porque también es un apoyo importante para alguien. O sea, el entorno es fundamental, el entorno literalmente hablando, no solamente con quién estás, sino qué escuchás, qué comés, qué mirás, todo, porque todo es información que te nutrís de todo eso y todo te va a impactar, ya sea positiva o negativamente. Y obviamente que cambia mucho cuando una persona está con un entorno que lo potencia, ¿no? Y nosotros también, yo por lo menos tengo como una misión, un propósito de armar una comunidad, también no rebelarme ante el sistema, pero me di cuenta de muchísimas cosas que no estoy para nada de acuerdo, y creo yo que la solución al final es construir tu propia comunidad. O sea, mi sueño es tener mi propia isla y que sea como un tipo de ONG sin fin de lucro para toda la gente que realmente, porque yo fui a islas que la gente tiene recursos escasos y vos decís, no sé, conocí a una nena que tiene una voz increíble que podría ser tranquilamente la próxima Rihanna, pero ¿cómo va a llegar a eso si no va a salir nunca a esa isla, si no tiene ningún contacto ni recurso, ¿no? Entonces darle esa posibilidad a todas esas personas que
que no tienen alternativa, digamos. Y aparte que me gustaría verlo, porque yo no pude verlo en mí mismo, porque a mí no me criaron de una forma, o sea, sí me criaron de una forma consciente, pero a su vez con las inconsciencias que tienen nuestros padres. O sea, de chico me daban azúcares, me ponían la tele o la Play, y yo quiero realmente ver, no solo a mis hijos, sino a mí me encantaría criar un montón de, así, de huérfanos y demás, y cómo es una persona que no usa ninguna pantalla LED, ningún azúcar, que nunca coma McDonald's, por ejemplo, y empezar a explicarle de chicos cómo funciona la realidad, la energía, la creatividad, la meditación, porque yo empecé a meditar por mí mismo hace 2 años, pero imagínate ya que un nene de 3, 4, 5, 6 años sepa cómo respirar, todas las técnicas de respiración y de meditación. Ese niño está teniendo telequinesis y telepatía a los 5 años, porque son cosas que todos somos capaces al tener la glándula pineal calcificada y llena de programaciones. Eso nos lo impide. Pero imagínate, vos agarrás a una personita ya chiquita y no le incorporás todo eso, sino que le incorporás todo lo bueno, y o sea, básicamente eso, es como que lo de comunidad es lo que se viene, y qué bueno que ustedes también quieran hacer eso, así podemos tener la propia comunidad. Es más, el otro día le decía a mi novia, le dije, algo que sí o sí tiene que haber en la comunidad son chamanes y mediums. Tipo, como que sí o sí las personas tienen que estar en la comunidad porque son las que tienen ese conocimiento, o sea, no puedes preguntarle a la gente cómo hacer un ritual chamánico, ¿no? Y con el tema de valores, no sé si los valores han cambiado. Si preguntas a cualquier persona en la calle, me parece que todavía tiene esos valores de quiere como valor a su familia y como su comunidad y todas esas cosas, pero hay mucho miedo. Y es como un tema grande, pero como de las diferencias entre políticas, regiones, estar cancelado por decir algo de no la forma correcta. Y es que la gente nos ataca todo el tiempo por cosas que decimos con buenas intenciones en las redes sociales. Entonces, entiendo también, y para mí la forma de superar eso y como conectar otra vez con ese valor es poner las cartas en la mesa, como ser vulnerable, porque cuando uno, como Azul, en algún momento como pone las cartas en la mesa, como, bueno, tengo esas cosas que tengo que sanarla y todas esas cosas, invita a otra gente a hacer lo mismo, y llegamos a un punto más profundo donde la gente baja sus celulares y mira a los ojos y escucha, y si no está en tu vibración, y buscar otra tribu. Perfecto. Bueno, chicos, antes de pasar a la última parte que es nuestro bloque estrella, que se llama Códigos de Vida, queremos darle un espacio a ustedes por si quieren comentar un poco. Nada, ustedes están presentes en varias redes sociales, pero comentar, no sé, el tipo de contenido que suben, si ofrecen algo, si hacen algún tipo de acompañamiento o algo. Le queremos brindar este espacio para que hablen de Living in Paz, que está creciendo un montón. Y nada, como que lo promocionen de cierta forma, ¿no? Muchas gracias. Bueno, así como aparece aquí, Living in Paz es en todas las plataformas. Bueno, para los que quieran conectar con nosotros, conectar con todos estos temas que hablamos, es lo que hacemos en nuestras plataformas. Es como una voz que queremos dar al mundo, a la gente que se siente que no encaja, que como nosotros éramos los bichos raros, o que, bueno, que quieren hacer un cambio en su vida. Nunca decimos, este es el camino y tienes que seguirnos, jamás es así, y cada uno debe explorar y equivocarse también, y para encontrar su camino. Entonces, esto es solamente como una invitación. Siempre digo, Living in Paz es una invitación a cuestionarnos todo, literalmente, hasta lo que yo estoy diciendo, y una invitación a escucharnos, pero a escuchar como lo más profundo, como desde nuestro ser, nuestra alma. Qué bien. No, está bien. No tenemos como ningún producto para vender, nada así. Tenemos cursos que hemos como pensado en hacer, pero la verdad como en este momento más que nada es compartir nuestras experiencias, y si conecta con eso, genial. Genial. Chicos, nada, les queríamos preguntar un poco, como dijo Gonza antes, nuestro bloque estrella se llama Códigos de Vida, que es lo que le dio el nombre a este podcast para romper esos miedos, esas creencias limitantes, esas cosas que nos mantenían alejados de seguir nuestra pasión, nuestro sueño, simplemente de estar felices, de estar bien. ¿Cuál creen hoy en día que es su código de vida, su código no negociable? En mi caso, hacer cada decisión desde el amor y no de miedo. Bien, hermoso. Sí, esa era una de las que había pensado. Y también escucharme, porque uno siempre sabe escucharte
escuchar tu ser, lo que acaba de decir, como dentro de ti, ¿sabes? A veces tenemos que tomar ese tiempo, dejarnos estar con nosotros mismos, incluso, incluso en el dolor, en lo que sintamos, todo eso. Entonces mi código es escucharme y siempre, dentro de mí siempre voy a saber lo que no sé llamarlo correcto, pero lo que es auténtico, lo que es como mi ser, es que es algo como que siento, ¿no? Como que se siente más que explicarlo, es algo que lo vas a sentir. Es como la gente que dice orar y se comunica con Dios. Es eso, para mí, pero yo no lo llamo Dios, se llama conectar conmigo misma, que estoy conectada a un todo, como Yosa lo mencionó. Bueno, llegamos a esta parte final en la que nosotros siempre le decimos a los invitados, en este caso, bueno, lo van a jugar los dos. Tenemos un ping-pong consciente. Esto es para que respondan lo primero que les salga del corazón. Se pueden reír, pueden decir paso, pueden decir no sé. No hay tipo ninguna especie de regla, así que nada, ¿están listos? Y bueno, ¿cómo jugamos? Es una pregunta y una respuesta, lo primero que se te ocurra. Los dos respondemos a la vez. Hay algunas que se van a dar cuenta para quién es. Se van a dar cuenta. Bueno. Pero la que es para los dos, contesten los dos, sí, lo primero que les sale a cada uno. Listo. Empiezo Bueno. con la primera. No es nada. ¿Quién duerme mejor, el abogado o el constructor? El constructor. Hoy, ¿qué es el lujo para ustedes? No entendí. No escuché. Hoy, ¿qué es el lujo para ustedes? ¿Qué significa lujo? Vivir conectado con la naturaleza en libertad. Tener tiempo libre. Sí. ¿La paz es un estado o una disciplina? Disciplina. Las dos cosas. ¿Un miedo que todavía existe en ustedes? Y Estar aceptado. estoy pensando por qué tengo tantos. El miedo a olvidarme de quién soy, olvidarme de mí misma, como si perderme. Bien. Bueno, esta debe haber un montón, pero una que tengan. Una creencia que ya murió para ustedes, una creencia limitante que les decía a la sociedad que ya no lo piensen más. Que no soy un ser espiritual. Que el éxito se mide en lo que produces, en lo que haces, en tu título, todo eso. Qué bueno. Un privilegio que hoy reconocen. Que soy hombre, que nací en Estados Unidos, que mis padres todavía están casados. El privilegio fue haber estado en los dos mundos, vivir en la ciudad y también experimentar el campo. Bien. Y esta la invento ahora. Mejor infusión, té, café, mate que hayan conocido en su vida, que son tan viajeros. Ay. Gestionados a decir nada igual. Café de Turquía, como Turkish coffee, para mí es increíble. Sí, el café. Turkish coffee. Turkish, de Turquía. Sí, ya sé. De Vietnam Colombiana también. ella. Mamita, los huevos que tiene este hombre son impresionantes. Bueno, yo también. Sí, es muy buen café. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí, sí, muy, muy bien. Lindo Qué espacio. bueno. Bueno, Qué bueno, gracias a usted, aprendimos un montón. gracias de verdad porque encima entre todo el lío que debe ser ustedes viajando, amoldándose al nuevo lugar y demás, que nos dediquen un tiempo, encima con la diferencia horaria que hay gigante, tratar de coordinar y demás, posta que les agradecemos un montón. Esperemos que sigan creciendo, que puedan monetizar el día de mañana con algo, que puedan vivir también más cómodos, más tranquilos, que ya resolver el tema de la visa. Y bueno, y por ahí se viene Crear una una tribu. más potente cuando estén en otra situación. Sí, gracias a ustedes por el espacio. La verdad, siento que estos espacios nos hacen tocar como ese tema a través de volver a comunidad, de volver a escucharnos y es muy lindo para las personas que también están allá escuchándolo, que puedan conectar con la historia de otras personas para que se den cuenta que no estamos solos y somos muchos los que estamos en este camino. Sí, gracias por editarlo también. Sabemos que es mucho trabajo. Este es un tipazo. Chicos, nada, gracias a toda su comunidad también de Living in Paz, que seguramente nos va a terminar escuchando en algún momento, y a toda la comunidad de Código de Vida. Nos encontramos de vuelta en el próximo capítulo. No sabemos con quién. Hoy grabamos a la noche también con una artista, una chica que es pintora, que promueve su arte, tiene un podcast también. Así que nada, le mandamos un beso enorme a los dos. Y donde sea que nos estén mirando, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Sigamos expandiendo conciencia juntos.